y bienvenidos al canal Rompiendo Esquemas. Mi nombre es Laura y el día de hoy vamos a hablar de El Don de Mei Jia. Este libro es una novedad de la editorial Planeta y gracias a ellos lo tengo en mis manos, así que muchísimas gracias a la editorial. Y bien, es de un escritor que se llama Jiang Benhu y trabaja bajo el seudónimo de Mei Jia. Este escritor nació en 1964 y estudió a partir de los 17 años radiocomunicaciones en la Academia de Ingeniería y escritura creativa en la Academia de Bellas Artes del Ejército Popular de Liberación. Este libro me llamó mucho la atención porque es de un escritor chino y no he tenido mucho contacto con la literatura oriental y pues menos con la literatura china, y en realidad eso me llamó muchísimo la atención, y más porque este libro le tomó 11 años al escritor en terminarlo. Este libro nos permite acercarnos un poco a la China un poco reprimida que muchas personas no conocemos, y está entre los años 20 y los años 70 aproximadamente, de la Guerra Fría, de principios de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión japonesa y todo este tipo de cosas. Y entre sus letras podemos también ver de alguna manera una voz del escritor dando como una protesta en contra de la poca libertad que se encuentra o que se encontraba en ese momento, en ese tiempo, pues en China. En 1986 este escritor empezó a escribir de manera anónima, y esto alrededor de unos 16 años. Es un amante de las matemáticas y de los acertijos, por lo cual cuenta él mismo que siempre estuvo como resolviendo acertijos y creando un juego de mesa en el que la matemática primaba ante cualquier otra ciencia. Aquí dice que vivió en el techo del mundo, en el Tíbet, durante 3 años y que en ese tiempo leyó solamente un libro. No nos habla de qué libro es, pero me parece un caso bastante curioso. Esta novela, El Don, fue publicada en 2002 y fue merecedora de muchos premios. Tiene más de 600.000 ejemplares vendidos, hay 17 ediciones y fue catalogada como la mejor novela por la Asociación China de Ficción, además de ser el 4º premio nacional en junio del 2014. Bueno, este libro nos cuenta la historia básicamente de un joven que, como lo dice, aparte su portada me encanta, la portada me parece que habla muchísimo de lo único que es el personaje del que vamos a hablar, y es precisamente un personaje que tiene un don, que es un don específicamente con las matemáticas, es decir, es una persona muy parecida al autor, podríamos decirlo. Entonces es una persona que tuvo una infancia algo extraña y por razones X de la vida, que nos cuenta al principio del libro, no pudo ser educado por sus propios padres. Entonces tuvo un tutor un tanto diferente, y él se empezó a dar cuenta, el tutor se empezó a dar cuenta de que nuestro personaje principal tenía contacto con el arte, con la ciencia de los números desde muy pequeño, sin necesidad de que alguien lo estuviera instruyendo, sino que él mismo se estaba dando sus propias bases. Entonces él tenía algún problema cotidiano en la vida, como que tenía que contar algunas cosas y nadie le había enseñado ni siquiera qué era un número, y él mismo empezó como a descifrar como, si sumo esto más esto, entonces me da esto, y entonces esto quiere decir que si lo divido de alguna manera me da esto, pero si lo multiplico por tantas veces me da esta otra cosa, y ese tipo de cosas. Entonces él mismo se empezó a acercar a la ciencia, a la matemática, y empezó a realizar como sus estudios, a profundizarlos, y ahí fue que las demás personas se dieron cuenta que este personaje tenía un don especial, un don único, y que tenía que aprovecharse. Después él empieza a estudiar en una universidad que casualmente es de la familia principal de la que hablamos en el libro, y después llega una persona del servicio secreto chino y lo contacta, bueno, lo lleva a las instalaciones del servicio secreto para que desempeñe una labor como criptógrafo. Es una cuestión es por el servicio secreto, y aquí se denota mucho como ese amor por la patria de alguna manera, como ese sentido de pertenencia, de que si a alguna persona se le decía que debía hacer algo que beneficiara a la nación de alguna manera, la persona lo hacía. Entonces había un hombre que estaba como reclutando a esas buenas personas, a las mentes brillantes, para que hicieran parte de este servicio secreto, pero como era un servicio secreto nadie se podía dar cuenta. Sin embargo, pues obviamente a nosotros nos lo dicen, y entonces se pone a buscar como esas mentes brillantes, y entre ellos conoce a nuestro protagonista y lo lleva. Entonces él empieza a ser criptógrafo, entonces tiene que descifrar unos códigos que han sido muy difíciles de descifrar durante toda la historia, que muchas personas lo han tratado de hacer pero que no han podido. Y en fin, habla mucho de criptografía este libro.
¿Qué les puedo decir más allá? Bueno, esa es la historia a grandes rasgos, ¿no? No les voy a contar más. ¿Qué les puedo decir? En realidad al principio no me atrapó tanto la historia, porque pensé, el principio fue muy, ay, no sé, como tercer parte del libro. Realmente era como si te dijeran, pasó esto, esto y esto, y luego esto. Luego nació este. En realidad, yo me sentía como leyendo la Biblia en esa parte donde dicen, tal se casó con fulanito. Y ellos tuvieron a Sutanito, padre de Sutanito, fulanito y Sutanita. Y ellos fueron padres de Marcela y Plutarco y Caín. No sé, no sé, realmente me sentí muy así, como que todo lo decían muy, pasó esto, esto, esto y luego esto, esto y esto, y me pareció como, bueno, ¿y qué sentido tiene el texto, no? Yo esperaba como ver un estilo marcado, una cosa diferente, como algo distinto. Pensé que así iba a ser todo el libro, luego ya me di cuenta que realmente era como la introducción a lo que iba a ser el resto de la historia. Entonces al principio nos plantean como de generación en generación cómo llegamos a la persona de la que vamos a hablar principalmente. Y pues bueno, es una historia un tanto curiosa de las generaciones anteriores. Sin embargo, lo que les digo al principio no me atrapó mucho. Después, bueno, ya me di cuenta que sí, efectivamente es un lenguaje más bien fácil. Ah, a propósito, hay que agradecer a Claudia Conde, gracias a ella tenemos este libro en nuestras manos en español. Y bueno, ahora sí retomemos. Después ya más adelante ya se empieza a marcar un poco el estilo del autor y en realidad me gustó la manera de escribir, es un tanto sencilla, pero no sé si se debe a que ese es el sello personal del autor o a que es una doble traducción, porque el libro se tradujo del mandarín al inglés y luego del inglés al español, entonces quizá eso tenga bastante que ver en ese sentido. No sé, pero bueno, es una lectura como ligera que no es así muy adornada, que uno diga como, oh, qué lenguaje tan elegante, no, tampoco, pues es muy normal. Pero ¿qué pasa? Yo esperaba más del libro. Este libro no tiene punto de comparación para mí, pero me recordó mucho a El hombre que calculaba, que es un libro que me gustó muchísimo y con el que aprendí mucho. Y es un libro que mezcla como historias muy interesantes con la matemática. Entonces, en muchas de sus páginas, en todos los capítulos, había como operaciones matemáticas. Y eso me llevaba a aprender muchas cosas porque aunque parezca de pronto un poco aburrido, no era nada aburrido. Realmente uno aprendía muchísimas cosas con problemas cotidianos muy chéveres, entonces eso me gustó muchísimo. Y este libro me recordó a ese otro libro porque también en algunas de sus hojas tenía, bueno, tiene algunas operaciones. Sin embargo, esto fue como al principio, ¿sí? Yo dije, wow, esto me emociona, esto está súper genial, vamos a aprender un poco más con y a través del personaje principal. Y yo, wow, espectacular, esta mente brillante. Pero realmente fue como al principio y ya después se acabó la parte en la que nos decían este tipo de cosas y eso pues no me gustó mucho. La historia como tal me gusta, me llama la atención la criptografía y esto es un tema que casi no había tocado, esto de descifrar los códigos y eso me gustó la idea, pero me hubiese gustado que se nos explicara más a los lectores cómo se hizo porque sentí que fue muy plano, como muy que pasó y ya. Y sentí que no pasó gran cosa en la historia, sí, es decir, no esperaba más y más porque se demoró el autor en escribirlo a 11 años. Esperaba más del libro, esperaba una historia un poco más trabajada, sentí que me dejaron como con un sinsabor, como que hasta ahora iba en la mitad de la historia y se acabó el libro. Fue como, ¿en serio? No, yo esperaría algo más o quisiera que me explicaran más esta otra cosa o no sé, me sentí incompleta con este libro. ¿Qué debo rescatar? Por supuesto que conocí a la literatura, pues conocí más de cerca a este autor y conocí un poco más de la cultura china, en ese sentido, como les digo, la China reprimida que no conocemos muchos. Y me gusta que en varias ocasiones el autor menciona proverbios chinos muy famosos, ¿sí? Entonces está hablando de determinada situación y dice como decía el antiguo proverbio chino. Por ejemplo, una espada buena no ha de usarse para cortar leña. O cosas de ese estilo. Hay un aspecto muy especial que no me quedó muy claro. Y es que más o menos al final del libro sentí que la historia que nos estaba contando el autor era real. Que de verdad había pasado porque él nos lo hablaba como estas personas todavía viven y no puedo decir sus nombres porque
me meto en problemas, o nos hablaba como si esa persona todavía existiera, o no sé, nos lo planteaba como muy real. Entonces me quedé como pensando, ¿será que sí es cierto o será que no es cierto? Según, bueno, no he visto ninguna entrevista o algo por el estilo donde diga que es cierto, pero creo que no lo es. Sin embargo, nos da como esa impresión y eso también es muy interesante. Y más porque la mayoría de la historia está contada a través de entrevistas. Entonces, eso también da la sensación de que es un poco real la historia. Y es lo que les digo que me deja como incompleta porque son 2 entrevistas, especialmente a 2 personas básicamente. Y ellos hablan desde su perspectiva acerca de la historia del personaje del que estamos hablando, ¿sí? Entonces son como distintas percepciones de los hechos y las entrevistas son las que nos van desarrollando la historia prácticamente. Ahora, vi una entrevista muy interesante al autor, de hecho se las voy a dejar abajo, me gustó pues mucho lo que dijo, y él decía que todas sus novelas tienen algo en común y es resolver un rompecabezas. Y es el rompecabezas del carácter esquivo de la verdad y la relación entre el bien y el mal, algo así. Además, él dice que sus personajes no pueden ser catalogados como de ficción porque nunca han sido un personaje ficticio, por lo menos en su país, en China. Y pues digamos que eso puede ser cierto. Él acá puede estar hablando de una persona superdotada y si bien parece algo ficticio, no. O sea, si lo analizamos bien, no puede ser tan ficticio porque es probable que el servicio secreto haya escogido a las mentes más brillantes para que descifren códigos para que no se estalle una bomba atómica o cosas de ese estilo, ¿sí? Él lo plantaba como de esa manera, como que los personajes de él nunca serían ficticios, por lo menos los que él plantea no son ficticios en su país. Sí me gustaría conocer algo más del autor, quisiera conocer más acerca de este escritor, aunque infortunadamente no estoy segura, pero creo que en las demás obras no están traducidas aún, porque este fue el fenómeno, el Don fue el bestseller mundial. Es un libro que prestaría, por supuesto que sí, si lo quieren lo tienen a su disposición, pero no es un libro que recomendaría de pronto de primerazo, ¿sí? Si lo quieren conocer, si quieren conocer acerca de este autor chino, que creo que es una de las características que más nos llaman la atención pues de este libro, que es un autor chino y que no estamos muy empapados de la literatura de allá. Pero, claro, no, lo que les digo no me llenó mucho y le di 3 estrellas. Sin embargo me gustó, ¿sí? O sea, la calificación tampoco es tan mala, son 3 estrellas. Y bueno, señoras y señores, he tomado la decisión de traer como 2 pequeños tips al final de mis videos, en especial de las reseñas. Y se trata de una palabra que sea un poco desconocida, un poco no comúnmente utilizada. Y pues para ampliar nuestro léxico, para que vayamos aprendiendo un poco acerca de más palabras nuevas y todo entre todos nosotros. Y además un recomendado de cualquier tipo. No les digo un recomendado literario, por ejemplo, porque pueden ser cosas diferentes. Un día puede ser música, otro día puede ser cine, otro día puede ser un canal en BookTube, otro día puede ser un blog, otro día puede ser un lugar, etc. Son recomendados de cualquier tipo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primer cosa, que es la palabra del día de hoy. Y esta palabra es brío. Brío significa como gallardía, como valentía, como la resolución con la que haces las cosas, ¿sí? Como ese ahínco, esa valentía, como también se mezcla con gentileza, como toda esta cosa sacapecho que se puede hacer, ¿sí? Como una energía muy fuerte, muy especial. Eso significa brío. Y el recomendado de este video es un músico, pues es un artista colombiano joven y se llama Sebastián Cero. Lo conocí gracias a un amigo y realmente me han gustado muchísimo sus canciones. Eso depende de los gustos de cada quien, ¿no? Pero realmente sus canciones me parece que las interpreta de una manera muy sentida, transmite mucho en mi concepto, tiene unas letras muy lindas. Y no sé hace cuánto comenzó, pero creo que es reciente. Realmente quisiera que lo conocieran. Les voy a dejar el link abajo de su canal en YouTube. Hay algunos videos de sus canciones. Entonces, bueno, ese es el recomendado del día. Espero que les haya gustado muchísimo el video, espero sus comentarios, han leído el libro de alguna manera. Pues igual es fácil de conseguir porque, como les digo, es una novedad de la editorial Planeta. Y si lo han leído, pues que me dejen sus comentarios abajo qué tal les pareció, si están de acuerdo con mi opinión o no, o si no lo han leído, si les llama la atención o no. Y nada, sin más, nos vemos en una próxima ocasión. Espero les haya gustado mucho el video y chao.